lleva a una persona a dedicar su vida entera a sanar criaturas que ni siquiera pueden darle las gracias. Antes de que el sol se levantara, ya se escuchaban las respiraciones distintas, débiles y variadas en aquella pequeña casa de madera. Un maullido ronco, el gemido cortito de un perro lastimado, el aleteo tembloroso de un ave que había perdido su camino. La casa parecía latir, como si tuviera un corazón propio. Era la casa de doña Marta, aunque todos, los pocos que la conocían, la llamaban la madre de los caídos. Porque eso eran, los caídos del mundo, los olvidados, los que no tenían a nadie. Marta no tenía un hospital, no tenía una fundación, no tenía dinero, solo tenía sus manos, y todos los días hacía lo mismo. Abría la puerta de su casa, respiraba hondo y decía: a ver, mis chiquitos, hoy sanamos a otro. Yo llegué a su vida por casualidad, o por destino, o porque, en el fondo, ella estaba esperando que alguien escuchara su historia. Una historia tan hermosa, que también duele. La primera vez que Marta salvó una vida, no fue con la intención de empezar algo grande. Fue accidental. Me lo contó con una sonrisa tímida mientras acariciaba a un perro sin una pata. Yo no pensaba dedicarme a esto, me dijo. Solo vi algo que me rompió el alma. Era un perrito pequeño, casi una sombra, tirado en la carretera. Todos pasaban. Nadie miraba, pero ella sí. Lo envolvió en su chal, lo llevó a su casa y lo puso cerca de la estufa. No sabía medicina. No sabía curaciones, solo sabía amar, dijo ella. El perrito vivió, y con él, algo nació dentro de Marta. Una misión que no pidió, pero que aceptó. Ese fue el inicio, susurró. De ahí en adelante, ya no pude cerrar los ojos nunca más. Con el tiempo, empezaron a llegar más. Un ave con el ala rota, un gato con una cuerda enterrada en la piel. Una llama golpeada por una tormenta. Marta no buscaba a nadie. La vida los traía a ella. Un día la escuché murmurar algo mientras desinfectaba una herida. Yo no elegí a los animales, ellos me eligieron a mí. Pero hubo un suceso que marcó un antes y un después. Una noche de lluvia fuerte. Una noche donde el viento golpeaba como si quisiera arrancar el techo. Alguien tocó la puerta. No era un humano. No podía serlo. Frente a su casa había un perro grande, empapado, con los ojos más llenos de miedo que ella había visto en su vida. Ese perro me enseñó algo, recordó, que los animales también buscan refugio, aunque no sepan pedirlo. Lo hizo pasar, lo secó, lo curó, y desde esa noche, Marta supo que nunca volvería a tener una vida normal. Fue ahí cuando me dije: está bien. Si nadie va a cuidarlos, yo lo haré. Su voz tembló. No de tristeza, sino de convicción. Con más animales llegando cada día, Marta improvisó. La sala se convirtió en un espacio para gatos. La cocina, en enfermería general. El jardín, en una zona de recuperación para animales grandes. Yo la observaba caminar entre todos ellos, despacio, con respeto, como quien camina entre almas frágiles. No había camas, no había máquinas, solo había mantas, frascos de medicina barata y esperanza. A veces lloraba en silencio cuando creía que nadie la veía. Pero aún así, continuaba. No es un hospital, decía ella. Es un hogar, donde nadie muere solo. Esa frase la llevó a sacrificios que todavía no he terminado de entender. Pero poco a poco, los iremos descubriendo. Porque esta historia no solo trata de amor. También trata del precio que se paga por amar demasiado. La noticia del pequeño hospital improvisado empezó a correr por el barrio como un susurro esperanzador. No había pasado una semana cuando llegó su primer paciente real. Un perro viejo, flaco, casi sin fuerzas,
con un costal atado al cuello donde alguien había escrito «Ya no lo puedo cuidar». Marta sintió que algo dentro de ella se rompía al leer esas palabras. Mientras lo exploraba, el perro temblaba, pero en cuanto Marta lo tocó con suavidad, él apoyó la cabeza en su mano, confiando sin reservas. Era como si supiera que ese lugar diminuto, con paredes desconchadas y un olor suave a manzanilla, era su última oportunidad. Esa noche Marta no pudo dormir. Se quedó sentada junto al perro viejo, al que decidió llamar Don Bruno, escuchando su respiración irregular, y entendió una verdad que la marcó. Ayudar a animales no solo era un acto de amor, era también un acto de resistencia. Desde ese día, su casa dejó de ser casa, y comenzó a convertirse en algo más grande. Algunos días después, tocaron la puerta. Una niña de unos 8 años sostenía una caja de cartón con un gatito adentro. «Señora, lo encontramos en la basura. ¿Puede salvarlo?», preguntó, con unos ojos tan grandes que parecían aguantar el universo. Marta sintió miedo, no por el gatito, sino por la pregunta, porque entendió que la gente empezaba a depositar en ella una expectativa enorme. Pero respiró hondo y dijo: «Vamos a intentarlo, mi amor. Aquí nadie se queda sin ayuda». El gatito estaba muy mal, luchando por seguir vivo. Marta trabajó más de 3 horas, con manos temblorosas pero corazón decidido. La niña la observaba en silencio, rezando sin saber qué rezaba. Cuando el gatito abrió un ojo débil, la niña rompió a llorar. Marta también. Ese día, el barrio entero supo que la mujer de la colina no rechazaba a nadie. Cada animal que llegaba significaba más gastos, más desvelos, más cansancio. Marta comenzó a vender sus muebles, primero la mesa, luego la tele, después la licuadora. El hospital necesitaba más vendas y más medicinas que ella cosas materiales. Su vida se volvió un ciclo simple y duro. Curar, limpiar, dormir 2 horas, repetir. A veces se sorprendía llorando sin darse cuenta, de pie frente al fregadero. Pero cuando escuchaba un ladrido débil o un maullido suave, todo ese cansancio encontraba sentido. Una tarde, mientras alimentaba a 3 perros recién rescatados, empezó a preguntarse si lo que hacía tenía algún límite. Y se asustó al descubrir que, en su corazón, la respuesta era no. Una noche, mientras revisaba a un perro atropellado que acababa de llegar, su celular vibró. Era un mensaje desconocido. «Señora Marta, escuché lo que hace. Tengo algo que podría ayudarla. ¿Puedo visitarla mañana?». Marta sintió un escalofrío. ¿Quién era? ¿Y por qué quería ayudarla? Esa noche no durmió. Le preocupaba que fuera alguien que quisiera aprovecharse, o tal vez alguien que realmente podía salvar su pequeño hospital. El perro atropellado lloró toda la madrugada, y ella también. Pero en el fondo, nació una chispa de esperanza. Una débil pero poderosa, porque a veces, cuando uno está a punto de rendirse, la vida manda una señal. Solo hay que saber interpretarla. A las 7 en punto, alguien golpeó la puerta. Marta abrió con cautela y encontró a un hombre de unos 40 años, peinado con torpeza y con ojeras profundas como si también cargara su propia guerra. ¿Usted es Marta? Sí, soy Diego, veterinario. Supe lo que hace, y quiero ayudar. A Marta le temblaron las manos. Un veterinario, un profesional real. En su puerta, él observó a los animales en silencio, caminando de un lado a otro, examinando el pequeño cuarto que Marta había transformado con tanto amor y tanta carencia. Al final dijo algo que ella nunca olvidó. «Usted hace milagros con casi nada. Con un poco más, podría salvar a cientos». Ese con un poco más fue como un rayo de luz atravesando meses de agotamiento. Diego se puso guantes y empezó a trabajar como si hubiese estado allí toda la vida. Curó heridas con técnica, aplicó inyecciones con suavidad, revisó radiografías viejas y mal tomadas que Marta había guardado por insistencia. Ella lo observaba con admiración,
pero también con un nudo en la garganta. Por primera vez sintió lo que era no estar sola. «Perdón si hay desorden», dijo Marta, avergonzada. Diego sonrió. «Esto no es desorden. Es amor que necesita espacio». A medida que avanzaba el día, los animales parecían sentir la nueva energía. Ladraban, se movían. Incluso los más débiles levantaban un poco la cabeza. Marta sintió que algo dentro de ella renacía. Esa tarde llegó un joven cargando a un perro inconsciente envuelto en una manta. Lo habían encontrado en un barranco. El perro respiraba con dificultad. Su cuerpo entero temblaba. Diego lo examinó rápido. «Está muy mal, Marta. No sé si podremos». Marta lo interrumpió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Si él no se rinde, nosotros tampoco». Diego la miró como si la viera por primera vez. Trabajaron horas. Inyecciones, compresas, masajes cardíacos improvisados. Sudaban, temblaban, rezaban sin rezar. Finalmente, el perro abrió los ojos. Apenas un instante. Apenas un suspiro de vida. Pero suficiente para que Marta rompiera en llanto. Porque incluso un segundo más de vida ya era una victoria. Esa noche, mientras guardaban los últimos implementos, Diego habló con voz baja. «Marta, lo que haces es hermoso. Pero no puedes seguir así para siempre. Te va a costar la salud o la vida». Marta bajó la mirada. Lo sabía. Su cuerpo lo sabía. Pero su corazón, ese era otro mundo. «Si dejo de hacerlo, ¿quién los va a cuidar?», respondió con voz rota. Diego no tuvo respuesta, porque en verdad, nadie más lo haría. El silencio entre ambos fue largo y doloroso. Un silencio lleno de verdades que ninguno quería aceptar. Una semana después, mientras Marta limpiaba el patio, un carro se estacionó frente a su casa. De él bajó una mujer elegantemente vestida, con una carpeta en la mano. «¿Usted es Marta Rivera?» «Sí, soy yo». La mujer se presentó como representante de una fundación internacional de rescate animal. Alguien, nunca dijo quién, había enviado un informe detallado del trabajo de Marta y un conjunto de fotografías que mostraban su pequeño hospital casero. La representante abrió la carpeta y dijo: «Queremos ayudarla. Su proyecto es extraordinario, pero necesita apoyo urgente». Marta se quedó inmóvil. Era como si el mundo, por primera vez, hubiera decidido mirarla. La fundación ofrecía financiar un pequeño edificio, mejores equipos, medicinas e incluso un sueldo básico para Marta y Diego. Era un sueño, un verdadero sueño. Pero había un detalle. La fundación exigía que el refugio fuera trasladado a un terreno fuera del barrio, en una zona más adecuada. Marta miró el patio donde todo había comenzado, la esquina donde había curado a su primer perro, el cobertizo donde había pasado noches enteras sin dormir, el árbol donde colgaban bolsas de suero improvisadas. Sentía que ese lugar era parte de su historia, y de la historia de cada vida que había salvado. Esa noche lloró en silencio, porque crecer también significa dejar ir. Finalmente, Marta aceptó. El día de la mudanza fue un festival de emociones. Los vecinos ayudaron a cargar camillas, botiquines, cajas de medicamentos, mantas raídas que habían sido hogar de tantos animales. Los perros caminaban confundidos, algunos viejos, otros cojeando, otros intentando jugar en medio del caos. Diego coordinaba con precisión. La fundación había enviado un equipo completo de voluntarios. Marta se detuvo un momento, observando todo. Su pequeño hospital casero ya no era solo suyo. Era un movimiento, una comunidad, una esperanza. Cuando cerró la puerta de su vieja casa por última vez, apoyó la mano en la madera y susurró: «Gracias». El nuevo refugio no era enorme, pero comparado con la casita de Marta, parecía un hospital real. Paredes limpias, mesas de acero inoxidable, iluminación adecuada, áreas separadas para animales en recuperación,
para cirugías menores, para cuarentenas. Marta caminaba por los pasillos como quien entra en un sueño. «Es tuyo», dijo Diego. «Te lo ganaste». Ella negó con la cabeza. «No, es de ellos». Los primeros animales entraron. Un perro sin una pata. Una gata con problemas renales. Un loro estresado por años de encierro. Marta los recibió uno por uno. De rodillas. A su altura. Como siempre. Y esa tarde, mientras el sol se filtraba por las nuevas ventanas, Marta sintió que la vida, por fin, le devolvía un poco de todo lo que había dado. El refugio creció más rápido de lo que nadie imaginó. Pronto llegaron estudiantes, voluntarios, donaciones, incluso veterinarios jóvenes que querían aprender de aquella mujer que había empezado con casi nada, excepto un corazón inmenso. La historia de Marta se hizo conocida en todo el país. Pero ella nunca se sintió una heroína. Decía simplemente: «Yo solo cuido a quienes no pueden defenderse». Años más tarde, cuando una periodista le preguntó por qué nunca abandonó su misión, Marta respondió algo que quedó grabado para siempre. Porque cuando uno salva a un animal, en el fondo se está salvando a uno mismo. Y mientras decía eso, un perro viejo apoyaba suavemente la cabeza en su pierna. Uno que ella había recogido casi muerto los primeros días de su hospital casero. Marta le acarició la frente con una ternura infinita y murmuró: «Aquí todos tenemos una segunda oportunidad». Y así, en ese refugio cálido que nació del dolor pero floreció en amor, Marta demostró al mundo que la bondad también puede cambiar destinos, incluso los que la gente ya había dado por perdidos.